de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Lo mejor este viernes 18 de octubre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir la mañana de hoy, sin duda alguna, lo ocurrido ayer en Naciones Unidas a propósito del puesto que obtuvo Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es una información que destacan medios de comunicación nacionales e internacionales, sobre todo tomando en cuenta el durísimo informe de la expresidenta alta comisionada Michelle Bachelet sobre la violación sistemática, yo le diría que prácticamente a todos los derechos en nuestro país. Y hemos leído toda clase de análisis, de comentarios. Nos quedaríamos, entre otras cosas, con un video que grababa el embajador Diego Arria, quien estuvo allí, fue embajador de Venezuela, saben ustedes, en Naciones Unidas, y él, después de lo ocurrido, él compartía algunas reflexiones, y lo cierto es que según su visión, tratando de ver el vaso medio lleno, advirtiendo que efectivamente lo que pasó es una vergüenza para el mundo, por la selección de un país que está señalado, de un régimen señalado por la violación sistemática de derechos humanos, que pasamos una nueva etapa y hay que detenernos en los 96 votos a favor de Costa Rica y para evitar, entre otras cosas, lo que pasó ayer. Él decía, estamos a muy pocos votos de conseguir que Nicolás Maduro no tenga representación en Naciones Unidas y sí la tenga la Asamblea Nacional o el presidente interino Juan Guaidó. Y es un análisis muy interesante con el cual nos quedamos tratando, insistimos, de ver el vaso medio lleno después de lo que pasó el día de ayer. También, ayer una denuncia muy seria al presidente encargado, Juan Guaidó, con relación a lo que ha ocurrido con un dirigente de Voluntad Popular, exconcejal de Petare, apareció muerto, calcinado, y él señalaba como responsable directamente al régimen de Nicolás Maduro. Pedía una investigación imparcial, incluso con la participación de autoridades internacionales. Y a propósito del telón de fondo de la crisis, ayer, día de la lucha por la erradicación de la pobreza, Nicolás Maduro aprobó un plan, que ha sido criticado por la dificultad de su implementación y las consecuencias, que él ha denominado producción avícola escolar. Para hablar acerca de lo que está ocurriendo en materia de alimentación, sobre todo con la pobreza, saludamos vía telefónica a nuestra primera invitada, Susana Rafali, forma parte del equipo de Cáritas en Venezuela, entre otras organizaciones, conoce perfectamente la situación de la que vamos a hablar. Como siempre, gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por el espacio. Antes de hablar acerca de la situación de la pobreza en nuestro país, del acceso a alimentos, yo le pedía una primera consideración acerca de este plan, al cual usted, por cierto, ya se ha referido en sus redes sociales. Esto de poner a las escuelas a criar gallinas, esto nos recuerda a los cultivos organopónicos, incluso los gallineros verticales. ¿Qué puede decirnos? Yo siempre, porque han habido varios intentos de hacer esto en términos de, o se propone para hacerlo en los hogares por las propias familias, o se propone para hacerlo en las escuelas. Yo tengo ahí un tema que tiene que ver con las condiciones del país para que eso salga bien, que no son las apropiadas, pero particularmente en las escuelas. Mi mensaje ha sido siempre
basado en la experiencia que yo he tenido con estos proyectos en otros lugares de Latinoamérica que han resultado un fracaso, pero no solamente porque sea un fracaso, sino porque es muy costoso, se invierte muchísimos recursos que luego no resultan el efecto que necesitamos y se pone en riesgo a las personas que están participando en eso. Entonces, al final, lo que estoy tratando de decir es que el tema de poner gallineros o huertos escolares, si el objetivo es educativo en términos de fomentar el amor a la naturaleza, al manejo consciente de los recursos para la alimentación, a inculcar en nuestra niñez el sentido de uso racional de la naturaleza para sostenernos, me parece muy bien, pero los objetivos no pueden ser alimentarios. De hecho, cuando los objetivos son educativos, para eso hay granjas experimentales, para eso tenemos las fincas escuelas, que por cierto las de Fe de Alegría las tienen vandalizadas y en el piso. O sea, el objetivo tendría que ser educativo y para eso se tiene que formular de otra forma. Cuando el objetivo es alimentario es cuando la argumentación es extraordinariamente triste, porque es una forma en la que el Estado le transfiere a estudiantes, jóvenes y a niños una responsabilidad de garantizar una fuente proteica para el programa de alimentación escolar o para esos niños en sus casas que él mismo no ha podido cumplir. Entonces, incluso en el discurso, cuando dice, es que no sería inaceptable que no hicieran los gallineros, pero es que acaso alguna vez se interpeló a sí mismo para decir que es inaceptable e inadmisible que no hubiese podido cumplir con las garantías mínimas para que el sector agropecuario del país nos diera los resultados proteicos que les vamos a exigir ahora a unos niños. Entonces, desde el punto de vista de la dignidad con la que se honra el derecho a la alimentación en esa medida, es extraordinariamente lamentable. Pero voy a terminar con esto, apartando lo lamentable de una transferencia de responsabilidades del Estado a unos niños de producir proteína animal de esta forma. Los riesgos sanitarios son extraordinariamente altos en un país donde no hay agua, en un país donde las escuelas desde el punto de vista estructural están totalmente deterioradas, en un país en el que los niños llegan anémicos y desnutridos. Mantener un gallinero limpio e inocuo para que no sea un riesgo para la salud de los niños es dificilísimo. Entonces se están buscando con esto un aumento en la incidencia de enfermedades como toxoplasmosis, por ejemplo. Entonces, ¿quién ha garantizado que estos niños no se van a enfermar con estos gallineros de esta forma? Entonces, de verdad que yo lamento muchísimo que el Ejecutivo no se haya asesorado antes de esto. Lamento muchísimo que teniendo instituciones con la solvencia de la FAO en el país no haya un pronunciamiento sobre estas cosas y verdaderamente lamento que esto sea la forma en la que estamos tratando de cerrar una gotera que no dejaron abiertos esos niños, sino que dejó abierto el Estado. Aparte, para cubrir los requerimientos de proteína con aves, eso es alimentariamente súper ineficiente porque el factor de desecho de las aves es altísimo. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que para conseguir 3 o 4 kilos de gallina en un día para surtir un colegio vas a tener que matar 60, 80 gallinas. ¿Cuál es la escala de los gallineros que se necesita para que esto sea realmente, desde el punto de vista alimentario, efectivo? Entonces, mira, yo de pronto me disculpo la beligerancia, pero es que cuando lo que está en juego es la salud de los niños, verdaderamente me parece que hagan lo que quieran con las cabras en los corrales del ministro Bernal, pero no pueden hacer esto en los colegios. No funcionó en los jardines del Teresa Carreño, los gallineros verticales. No lo intenten en los colegios porque se van a buscar un problema sanitario. Ahora, lo cierto es que más allá del anuncio y la propaganda, luce muy difícil implementar un programa de esta naturaleza. Están hablando de cifras de 2.375.000 gallinas. Hemos hablado con los productores de pollos en Táchira y la situación es francamente precaria. Ellos han tenido que reducir la producción, es que no tienen acceso a alimentos y a los insumos. Y a los insumos veterinarios, María Alejandra, los insumos veterinarios, a las gallinas hay que mantener, son animales muy frágiles que para tenerlos sanos y que no transmitan enfermedades tienen un costo enorme esto.
La cantidad de agua que se lleva a limpiar un gallinero es abismal. En escuelas públicas donde no hay acceso a agua, pero por favor, ¿quién asesoró esto? A nosotros nos gustaría, esto no es un tema político, nosotros no estamos ahorita en un tema de beligerancia política, es un tema de que técnicamente no es factible hacer esto, y al no ser factible lo que estás poniendo en riesgo es la salud de unos niños. Entonces, no por transferirles una responsabilidad de la que tú como Estado no fuiste capaz. Entonces es realmente vergonzoso que se le pide a unos niños ahora que produzcan su propia proteína cuando como Estado no pudiste hacerlo, ni pudiste mantener solvente ni con las condiciones necesarias a todo el sector agrícola, a todo el sector avícola del país. Yo de verdad ¿qué es esto? O sea, ¿qué Estado es esto? ¿Qué manera de honrar el derecho a la alimentación y el derecho a la niñez es esta? ¿Dónde están las agencias que deberían estar interpelando esta cosa? De verdad, que monten granjas experimentales, que monten jardines comunales si quieren que los niños vayan una vez al mes a ver y a cuidar sus cultivos y a sembrarles ese gusto por la naturaleza que tanto lo necesitamos. Eso lo celebro yo muchísimo, pero hay otras formas de hacerlo. Hablemos de las dimensiones del problema de la alimentación y la pobreza de nuestro país. Porque esta semana el Instituto Nacional de Estadística publicaba unas cifras que evidentemente no se corresponden con la realidad y bueno, no preocupa quizás que ellos consideren, hablo del equipo que acompaña a Nicolás Maduro, que están erradicando la pobreza y prácticamente la van a llevar a pobreza cero a ese ritmo, sino que en tanto no reconozcan el problema es que no van a hacer nada para resolverlo. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema. Eso es lo último que acabas de decir ha sido realmente la debilidad, el talón de Aquiles desde siempre. No han reconocido la emergencia y entonces la respuesta humanitaria que finalmente aprobaron llegó después de que se nos han ido 5 millones de personas y se han muerto al menos, por las estadísticas de UNICEF, hace 3 años, 16,000 niños mueren cada año en Venezuela antes de cumplir 5 años, antes de entrar siquiera al colegio. Entonces, eso es la tardanza con la que llegas a la conclusión de que hay pobreza, de que hay emergencia humanitaria, está costando vidas cada vez. Entonces, realmente nosotros vemos esto con muchísima preocupación y además que llegamos a un punto en el que el baremo para medir la pobreza en Venezuela se ha vuelto extraordinariamente compleja porque la pulverización del valor del trabajo de tal escala que ya no se puede medir la pobreza por ingresos. Mira, el último aumento de salario, yo estoy casi convencida que lo decretaron porque el poder adquisitivo del salario mínimo de 40,000 bolívares estaba a punto de negativizarse. Es decir, iba por 1.1%. Con los 40,000 bolívares eras capaz de comprar solo el 1% de la canasta alimentaria. Pero entonces, por decreto, aprueban un salario que por el dólar oficial, ni siquiera por el dólar del mercado paralelo, es $0.5 al día, que según la CEPAL, estás en pobreza extrema cuando tu salario mínimo diario es menos de $1 al día. Entonces es decretar, o sea, establecer por decreto que tienes que la población es pobre. Entonces, claro, acto seguido, como eso es así, no se puede refutar porque los números son claros. El presidente dice que es que la gente está bien con las transferencias monetarias que se está haciendo. Entonces, al final lo que hay aquí es un plan de manejo del concepto de pobreza, de tal manera que las personas que vivan en esa condición tengan una dependencia absoluta del Estado. De hecho, cuando el personero del Estado que decreta el salario se le pregunta qué se hace con eso, dice alcanza para comprar las cajas CLAP. Entonces está claro que lo que se quiere es mantener unas fuentes de ingreso de las personas que no sirvan para vivir por autodeterminación, sino según lo que el Estado decida cada vez por sorpresa, porque además lo usan la palabra. Les anuncio una sorpresita para este mes. ¿Qué manera es de anunciarle a unos ciudadanos empobrecidos su derecho a tener protección social? Les voy a asignar una sorpresita de las que además dependen que vivan. Entonces, y la otra cosa es que las estadísticas del INE son absolutamente contradictorias. ¿Cómo es posible que el Banco Central de Venezuela hace meses dijera que el sector construcción
se ha contraído 94% y que en el anuario del INE diga que el sector construcción está generando al menos 1 millón de empleos. ¿Pero qué burla es esta? Entonces, definitivamente los que estamos trabajando por tratar de amortiguar y de mitigar los efectos de la pobreza y de esta situación humanitaria sobre los más pobres del país, vemos con muy poco respeto cualquier cifra o cualquier fuente de información estatal, y eso, al final, María Alejandra, es lo que es grave, que no tengamos ni siquiera un Estado en el que se pueda confiar, en un Estado que miente. Y no se lo hemos dicho solamente las personas de la sociedad civil, fue con lo que lo recibió Naciones Unidas cuando se envistió como presidente. El representante de Naciones Unidas, el coordinador residente de Naciones Unidas en el país le dijo: necesitamos información, necesitamos saber de verdad qué es lo que está pasando para establecer la agenda humanitaria y la agenda 2030 de las metas de desarrollo. Entonces yo no sé qué tipo de planificación del país se está haciendo con base en semejantes contradicciones. Nuestro papel será seguir del lado de la gente, tocando sus dolores de verdad, que es para lo que somos buenos. Por cierto, con relación a los CLAP, estas cajas de los comités locales de abastecimiento y producción, ya lo dijo la expresidenta Bachelet, no cubren las necesidades nutricionales. También lo ha dicho reiteradamente nuestra invitada, ¿correcto? Claro, pero es que más allá de eso, supongamos que el CLAP lo vuelven a poner en 26 productos y lo reparten 4 veces al mes, que es como llegarían a cubrir. Es que no cubren desde el punto de vista legal, jurídico y constitucional el derecho a la alimentación de los ciudadanos. El derecho a la alimentación, como todo derecho humano, no es regresivo, no puede ser regresivo. Es decir, no puedes, después que alcanzarse ciertas libertades, retroceder a una situación de menos libertad. Entonces, al final, la caja, por más que tenga 20 o 40 productos y te la lleven 4 veces al mes, es una caja que no llenas tú, que pagas por adelantado sin saber lo que te van a dar, para la cual dependes de lo que el Estado decida incluir y cuándo repartir, y que además estás pagando por eso. Entonces, pierdes la libertad de comer por preferencia, pierdes la libertad de comer por el fruto de tu trabajo, pierdes un montón de autodeterminaciones y libertades que constituyen en sí mismo una violación masiva al derecho de cada persona de comer por sus propios medios y por su propia preferencia. Entonces, independientemente de que el CLAP sirviera, eso no sirve. O sea, como programa de alimentación complementario y como subsidio funciona muchísimo mejor en otros países de Latinoamérica, en los que además ni se les cobra a la gente por eso. Eso al final es un programa de venta de alimentos en que el Estado es un vendedor de alimentos, pero además un vendedor que se queda con una gran cantidad de regalías de esas importaciones hasta ahora. Y eso lo estoy denunciando no yo, eso lo denunció la Fiscalía de México, la Fiscalía de Argentina y la Fiscalía de Colombia, que detrás del abastecimiento de los CLAP durante 5 años estuvo una red de crimen organizada. Entonces, por favor, esto no lo queremos nosotros, ni bueno, ni que las cajas sean buenas. Ese tipo de subsidio alimentario se tiene que eliminar por la cantidad de vicios que tiene y porque además nunca se focalizó en lo más necesitado. ¿Cómo me van a decir que que eso era para los más necesitados y aparece un CLAP de las milicias y aparece un CLAP obrero y un CLAP de la Misión Vivienda? Que eres beneficiario de la Misión Vivienda, te toca una caja aunque no sepamos cuál es tu vulnerabilidad nutricional. Ese tipo de focalización universal no va a servir jamás para los objetivos para los que eso fue creado. Susana Rafali, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Ella es especialista en nutrición pública, seguridad alimentaria, trabaja con el equipo de Cáritas y otras organizaciones de nuestro país, expresando opinión acerca del tema que desarrollamos la mañana de hoy, que tiene que ver con el impacto social de esta crisis que se traduce en pobreza, en la dificultad de acceso a la alimentación, reconocida, por cierto, por la FAO, la Oficina de Alimentación y Agricultura de Naciones Unidas, a pesar de las cifras que ha publicado esta semana el Instituto Nacional de Estadística Venezolano. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Palabras más, palabras menos. En RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines. El CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece
siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto social de la crisis que afecta a nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate el economista, profesor Luis Oliveros. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa. Yo iniciaría con estos datos que revelan, y lo digo con absoluta ironía, el milagro del modelo que ha intentado imponer a la fuerza de nuestro país, y es que reconocen haber destruido la economía, una caída del Producto Interior Bruto de más del 50% hasta 2018, se prevé más de 30% este año, estamos en pleno proceso hiperinflacionario, pero han logrado reducir la pobreza. ¿Qué puede comentarnos? Mira, sí, tú estás hablando en primer lugar de las cifras del Banco Central, oficiales, más o menos hasta el tercer trimestre del año 2018, no han publicado nada desde abril en adelante, de abril del 2019, y hace pocos días, esta semana, salió las cifras del INE de pobreza y de empleo. Mira, como bien tú dices, hay un problema con esas cifras, ¿no? Porque el Banco Central dice, por un lado, que la economía está cayendo y está cayendo de manera importante. Hay sectores como el sector construcción, el sector comercio, que caen 70, 80, 90%. Pero por otro lado el INE dice que el desempleo está disminuyendo y que adicionalmente hay menos pobres. Entonces pareciera que el aprendizaje que le está mandando, o el mensaje que le está mandando Venezuela al mundo es: generen recesión, generen hiperinflación y así acaban con la pobreza. Eso obviamente no es lógico, alguien está mintiendo y yo apostaría a que el INE tiene algo malo o tiene algo errado o hay un número que no está cuadrando ahí, porque ellos hablan de que la pobreza en el 99 era el 29% de las familias y hoy en el 2018, final del 2018, el 17%. Esas son cifras que no cuadran para nada. Sí llama la atención que ellos hablan de la pobreza estructural, pero la pobreza coyuntural, que es la que se mide por el ingreso, no la nombran para nada, no hablan nada de la pobreza medida por el ingreso. Por lo menos en eso es mejor quedarse callado antes de seguir mintiendo. Pero es que además, como recordaba Susana Rafal, y según
organismos internacionales, bueno, la pobreza se mide por el ingreso y menos de $1 diario ya representa un problema. Nosotros estamos en esa situación desde hace bastante tiempo. Incluso no se corrige con el último ajuste de salario. ¿Qué puede decirnos? Mira, casualmente esta semana se anunció los ganadores del Premio Nobel de Economía. Y fueron 3 economistas, entre esos una mujer, una señora francesa, su esposo y un señor de Estados Unidos, que han hecho estudios muy interesantes sobre la pobreza y tienen un libro de verdad que es de lectura obligada para cualquier economista. Y en las primeras páginas de ese libro ellos hablan de que, bueno, es un problema medir la pobreza, pero ciertamente cuando una persona gana al día menos de $0.90, esa persona tiene un problema para poder cubrir sus necesidades básicas. $0.90 por día, es casi $1, $30 al mes aproximadamente, pudiéramos hablar de $27 al mes. El salario mínimo en Venezuela, claro, sabemos que el salario mínimo en Venezuela no es el ingreso promedio porque entre los bonos y la caja CLAP hay un poquito más, pero hay una gran población, una gran parte de la población venezolana que no gana $30 al día. Entonces, oye, como seguir insistiendo, ¿de verdad la pobreza ha bajado en Venezuela a pesar de la hiperinflación que ha comido los salarios de la gente, el poder de compra, y que no está haciendo nada quien está en el poder para remediar esa situación y publicar que está bajando? Mira, de verdad que, primero, es como decimos en Venezuela, es como caretabla, ¿no? Pero en segundo lugar, yo creo que también es una declaración de que poco me importa lo que diga la gente en Venezuela, porque sé que poco o nada van a hacer al respecto y la gente se va a comer el cuento, o la mayoría de la gente que me interesa se va a comer el cuento de que la pobreza está bajando. Pero es que además, para ellos, a la luz de estas cifras, lo que están haciendo es absolutamente exitoso. Claro, es una maravilla porque aparte, el único objetivo que tienen es mantenerse en el poder y mantener contento a la élite gobernante, y pareciera que esos 2 objetivos, por lo menos a esta hora, lo están cumpliendo a cabalidad. Hay una felicidad bastante grande entre esa élite gobernante y quienes están en el poder. Ahora, hablemos de datos concretos, más allá de la fantasía, si me permite, esto lo digo a título personal, que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas en su página web. El Fondo Monetario Internacional ha expresado preocupación otra vez por lo que está ocurriendo en Venezuela. Ellos hicieron un cálculo de inflación, lo llevan a 200.000%, que es una barbaridad para este año. La contracción va a seguir, más de 30%, que hay que sumarlo al 50% de hace 4 años. ¿Cuáles son los escenarios, las perspectivas que tenemos, al menos lo que resta de este 2019? ¿Qué puede comentarnos? Mira, a ver, hay que ser pragmático con respecto a las cifras del Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario tiende a equivocarse mucho en el tema de las cifras, por lo menos con Venezuela últimamente, más aún el tema de la inflación. Ellos comenzaron el año diciendo 10 millones % de la inflación de Venezuela. Ese último informe, como bien tú dices, hablan de 200.000. Mira, para que la inflación de Venezuela llegue a 200.000 con la inflación que hemos tenido entre enero y septiembre, fuente cifras de la Asamblea Nacional, en este último trimestre del año tendríamos que tener una inflación promedio mensual, promedio en cada mes, de cerca de 290%, casi 300% cada mes. Eso está complicado que ocurra, no voy a decir imposible, porque siempre las cosas malas en Venezuela en tema económico tienden a ocurrir, pero parece muy difícil que ocurra. Es más, yo creo que Venezuela va hacia una tasa de inflación en el 2019 entre 7.500 y 9.000. Tal vez tengamos un promedio entre 30 y 40 o tal vez 50% en estos 3 meses que restan. Cuando tú comparas esa cifra con el 2018, es una maravilla, porque en el 2018 tuviste más de 1.000.000%. En el 2019, que tengas 10.000% de inflación, pareciera que es maravilloso. Pero cuando tú revisas el segundo país y el tercer país con más inflación, es Zimbabue y Argentina, Zimbabue con 60 y pico y Argentina con 55. Venezuela sigue teniendo no solamente la inflación más alta del mundo, es que sigue teniendo una diferencia brutal, abismal con respecto a los siguientes países que le siguen. Y cuando tú ves la lista, el país con más inflación, el país número 10 con más inflación, es un país que llega a 17%. O sea, la inflación no es un problema en prácticamente ninguna parte del mundo, muy pocos países en el mundo. En la región, tú quitas Argentina y Venezuela, y la inflación promedio es 2-3%.
Entonces, que Venezuela siga teniendo una tasa de inflación de 7.500, de 10.000%, es una tragedia para los venezolanos. Por otro lado, tienes el movimiento del PIB. Ellos hablan de 35%, no me acuerdo ahorita, creo que es 35%. Mira, ese número se parece mucho a lo que nosotros estamos esperando para este año, porque a pesar de que puede haber algún repunte en este último trimestre, puede ser que ocurra. Lo que ha ocurrido en los primeros 9 meses del año ha sido tan negativo que Venezuela va a terminar con una recesión, una caída del PIB de forma importante. Nosotros estamos pensando entre 25 y 30. Ese 25-30 haría que la caída acumulada en estos últimos 5 años sea superior al 60%. 60% significa que una economía que en el 2013 tenía un valor, ponte, de 100, hoy va a tener un valor de 40%. O sea, una caída realmente vertiginosa, una caída que explica por qué la cantidad de empresas en Venezuela hay muchas empresas que han cerrado. Ya va. Chao, hijo, cuídate, es que se está yendo al colegio y se está despidiendo. No hay ningún problema, estamos transmitiendo en vivo, así que en lo absoluto hay problema. Creo que los oyentes lo entienden perfectamente por la hora. Está despidiendo Luis Oliveros a su pequeñito. Adelante. Es que además, si lo ves, tiene 1 año y medio y está como una pulga haciendo así con la mano, que es una cosa que es imposible que no lo despida. Entonces, bueno, entonces para terminar de decirlo lo del PIB, es una caída muy grande, para que también vamos a compararnos con los países de la región. El otro país que puede tener una caída importante es Argentina, que se habla de 1,5%, y tal vez Ecuador, por todo lo que ocurrió en estas últimas semanas, de 0,5%. Y en el mundo, el 10º país con mayor caída está Ecuador, y uno más que está como 0,3%. O sea, en el mundo actualmente los países crecen. Tal vez no crecen a 6, 5% como crecería China, pero crecen 1 o 2%. Y Venezuela está cayendo 30%. En conclusión, para no hacer el cuento tan largo, en Venezuela se está manejando la economía de una manera muy mal. Estamos teniendo una inflación demasiado elevada en un mundo donde no hay inflación, y estamos teniendo una recesión económica en un mundo donde lo normal es que los países crezcan. Estos números que comparte nuestro invitado evidentemente incluyen la caída de la producción petrolera, ¿correcto? Sí. Aunque los últimos números que está publicando PDVSA, puede ser para el mes de agosto que haya un repunte, porque han mejorado un poco el tema de las colocaciones de crudo en el exterior. En los últimos meses, por el tema de las sanciones, a PDVSA le había costado mucho colocar crudo a clientes, pero pareciera que han conseguido algunos recovecos, por llamarlo de alguna manera, o alguna forma de colocar crudo en el exterior, y pudiéramos ver un repunte en la producción en octubre. Sin embargo, ese nivel de producción que estaríamos hablando, sería menos de la mitad de lo que teníamos hace cuestión de 1 año, y cuando lo comparas cuando llegó Nicolás Maduro al poder, estaríamos hablando de una producción cerca del 30% versus lo que teníamos cuando llegó Maduro. ¿Qué podría ocurrir, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, si el gobierno norteamericano decide no extender esta orden que permite, esta excepción que permite a la empresa Chevron seguir operando en nuestro país? Mira, el mercado piensa que va a ocurrir, ¿ok? Te voy a ser muy sincero. Con quien tú hablas dan como un hecho que eso ocurra. Es más, para que la gente tenga una idea, un indicador interesante es revisar el movimiento de la acción de Chevron, porque la actividad en Venezuela no es que es la más importante que tiene esa empresa en el mundo, pero ciertamente estamos hablando de cerca de 200.000 barriles de producción, o sea, es un número interesante. Y esa acción no se está moviendo. Los rumores es que efectivamente sí se lo van a extender. En el escenario que no se lo extiendan, hay una amenaza por parte de PDVSA de que si Chevron se va, esos activos pasarían a control de empresas chinas y empresas rusas, con la nota de que, bueno, la idea es mantener ese nivel de producción para que no caiga, para que no tengamos problemas y una caída mayor de la producción petrolera. Luis Oliveros, gracias por atendernos, acompañarnos, economista, profesor universitario, expresando opinión, análisis acerca del tema que desarrollamos la mañana de hoy, el impacto social de la crisis que afecta a Venezuela, que se traduce en un incremento, sí, de la pobreza, de la desnutrición, como lo reconocen agencias internacionales como la FAO, no así el Instituto Nacional de Estadística, tal y como ocurrió esta semana. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más.
Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Ellos y que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto social de la crisis en nuestro país. Y, contrario, no nos cansaremos de decirlo, a lo que arrojó la encuesta nacional de condiciones de vida realizada por las principales universidades de Venezuela, la FAO, el informe de la alta comisionada de Derechos Humanos, incluso ACNUR, producto de la migración, el éxodo más grande que ha visto América Latina, el Instituto Nacional de Estadística en Venezuela, esto lo digo a título personal, intenta hacernos creer que la pobreza se ha reducido en Venezuela. De hecho, si usted revisa la página web, según esta institución, en 2014 la pobreza integral era de 20,4% y lograron reducirla en pleno proceso hiperinflacionario, también lo decimos nosotros, a 17,3%. Evidentemente, como hemos dicho a lo largo del programa, aquí hay algo que no cuadra. Nos acompaña Maritza Landaeta vía telefónica, quien forma parte del equipo de la Fundación Bengoa, conoce perfectamente este tema. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, y gracias a todos tus oyentes. Le pediría una primera reacción de su parte con relación a este tema, sobre todo tomando en cuenta que ayer fue día de la lucha contra la erradicación de la pobreza. ¿Qué puede decirnos? Bueno, realmente, las cifras que está acostumbrado el INE a publicar siempre nos dejan esa sensación de incertidumbre, porque van en contra de todos los otros estudios que, como tú ya expuesto,
y de todas las opiniones de los organismos, tanto nacionales e internacionales, sobre el hecho que en Venezuela se ha profundizado la pobreza, y ese hecho es una de las cosas más importantes que está produciendo que los venezolanos realmente, ante la desesperanza de no poder vivir en nuestro país, estén emigrando. Y vemos cómo todos los organismos están reportando un flujo migratorio el más alto en la historia quizás de América Latina. Cuando estamos trabajando con las comunidades, observamos que no solamente es que ha aumentado la pobreza, sino se ha profundizado el nivel de pobreza. Y ya en COVID también lo exponía cuando se veían las cifras de pobreza extrema. Hay una persona que me dice que ya el término de extrema es como que se queda corta ante las expresiones de pobreza que estamos observando en nuestras comunidades. Ahora, hablemos acerca de estas expresiones de pobreza, porque detrás de las cifras hay seres humanos, hay personas. ¿De qué estamos hablando cuando, la FAO, por ejemplo, confirma que 3.7 millones de venezolanos se encuentran en estado de desnutrición, o que Cáritas detecta 35% de desnutrición en niños menores de 5 años, prácticamente en 18 estados de nuestro país? La escuchamos. Bueno, fíjate que las cifras de Cáritas son también las que nosotros vamos consiguiendo, pero no solamente en niños pequeños, sino también el problema se ha extendido a los escolares. Nosotros acabamos de hacer un trabajo con escuelas y estamos encontrando, por ejemplo, que la desnutrición crónica en esas escuelas abarca el 35% de los escolares. El problema es tan serio, María Alejandra, que los niños están dejando de ir a la escuela porque no tienen cómo comer. Y como el programa de alimentación escolar se ha venido abajo, y lo que está dando básicamente es o un arroz o un cereal, o una pasta, la disminución, fíjate, ahorita acabamos de constatar que apenas está asistiendo en las escuelas donde estamos trabajando el 40% de la matrícula. La mayoría de esos niños dejan de ir a clase porque no tienen en su casa cómo comer. Y las madres los dejan para darle una sola comida al día, los dejan durmiendo para darle una sola comida al día. Esto no solamente está impactando el estado nutricional de los niños, porque estás viendo que cada vez la desnutrición se está desplazando a los niños más pequeños. Con gran tristeza observamos que está subiendo la desnutrición en los menores de 6 meses. Niños que nacen ya vienen desde el vientre materno con una desnutrición intrauterina que no se recupera, y ellos están incrementando las cifras de mortalidad neonatal que están subiendo en el país. Pero los que logran superar ese límite, muchos de ellos arrastran el problema de la desnutrición, y son los casos que estamos viendo de desnutrición severa, aguda, muy severa, cuadros muy dramáticos, donde tú ves la madre y los hijos todos están desnutridos, es decir, la desnutrición ha abarcado a toda la familia. Pero además hay un hecho muy significativo, que esto no es nada más los niños, estamos viendo adultos y adultos mayores totalmente emaciados, que ya perdieron toda su grasa, y el organismo, para poder sobrevivir, está tomando echando mano a su masa muscular. Entonces tú ves las personas emaciadas que han perdido ya prácticamente su masa muscular. Pero sobre este problema se está instalando todo un proceso de infecciones que va desde los niños hasta los adultos, y que de alguna manera está agravando el problema nutricional en presencia de una crisis que hay en nuestro sistema de salud, que no puede dar respuesta a estos pacientes que ingresan muchos con deshidratación, con infecciones específicas, a centros de salud donde no hay ni sueros a veces, ni hay antibióticos. El impacto para la generación actual y sobre todo de cara al futuro, ¿qué puede comentarnos al respecto? Bueno, estamos muy preocupados en el sentido de que la desnutrición, mientras más temprano se instale y dure mucho tiempo, puede causar lesiones irreversibles en el desarrollo cognitivo de los niños. Gracias a Dios, María Alejandra, que lo que antes se pensaba que era totalmente determinante, ahorita se sabe que se pueden haber reconexiones en el sistema nervioso siempre y cuando nosotros garanticemos una alimentación adecuada, una estimulación adecuada, y podamos controlar todos esos factores intervinientes que hacen que la desnutrición se pueda mantener en nuestras comunidades. Un problema gravísimo que tenemos, que está
impactando significativamente el problema nutricional es el problema del agua potable. No tenemos agua potable y eso es una fuente de infección muy significativa que está impactando la desnutrición. Tenemos ahorita que tratar de proteger a estos niños, no solamente garantizándoles una alimentación, una protección desde el punto de vista inmunológico, colocándole todas sus vacunas, sino también logrando estimular tanto a la madre y el hijo para que ese nexo madre-hijo y esa estimulación pueda ser un canal también de protección para los niños que están en estas condiciones y para las familias. Pero le pregunto a nuestra invitada, porque obviamente en Naciones Unidas da la impresión, las agencias que trabajan en nuestro país conocen perfectamente el problema. La pregunta que yo le haría es, con estas cifras que no se corresponden con la realidad, que son mentiras, que hablan de la reducción de la pobreza en nuestro país, ¿eso puede impedir el ingreso o la recaudación incluso de ayuda para hacer frente a la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país? ¿Qué opina usted? Bueno, fíjese, por ejemplo, notamos que ha habido cierto retardo en el apoyo de los donantes para tratar de llegar los insumos a Venezuela para tratar la crisis. Eso es una realidad, desde luego. Los datos que tiene Naciones Unidas realmente no creo que van a ser impactados por estas cifras que saca el Instituto Nacional de Estadística, porque ya eso fue analizado, ya cuando vino la doctora Bachelet, pues las cifras estaban sobre el tapete, y fue sobre esos datos que se programó la asistencia humanitaria a Venezuela. Esto hay que ver que sí se ha retardado, que lo que ha llegado realmente se está utilizando en los estados fronterizos y en zonas muy específicas, y que lo que nosotros esperábamos que pudiera ser una ayuda bien organizada y sustancialmente importante para la población, no ha llegado. Pero María Alejandra, es bueno decir que estas son ayudas transitorias y que esto no resuelve el problema. El problema se resuelve en la medida que el Estado venezolano asuma su responsabilidad, primero reconozca que tiene la crisis, porque siempre el problema es que hay un desconocimiento, tratando siempre de tapar el problema, y no se toman las medidas necesarias que necesitamos los venezolanos, que se tomen para poder resolver esto y evitar que nuestros compatriotas sigan saliendo, porque es la pobreza y el hambre lo que está expulsando a los venezolanos de su país. Maritza Landaeta, gracias por atendernos, médico, miembro del Consejo Directivo de la Fundación Bengoa, expresando opinión y análisis acerca de la pobreza, el impacto que esto tiene para nuestra población. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Ávila Gallery, de la mano de su aliado comercial San Miguel Asociados Bienes Raíces, te invitan a la reapertura del Inca San Bernardino, el centro deportivo cultural por excelencia, aún con locales comerciales disponibles. Síguenos en Instagram por @SanMiguelAsociados888 en números o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más.
No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Cerramos con información. Este domingo hay elecciones presidenciales en Bolivia y todo parece indicar que podría haber un cambio. Le explicamos por qué. La Voz de América se pregunta si podría ir a segunda vuelta electoral en ese país. Allí, según la Constitución, se proclama al presidente y a la vicepresidenta que haya reunido el 50% más uno de los votos válidos o que haya obtenido un mínimo de 40% de los votos válidos con una diferencia de 10% en relación con la segunda candidatura, y todo parece indicar que Evo Morales, que parta como favorito con una pequeña diferencia sobre el segundo candidato, no tendría los votos para imponerse en la primera vuelta electoral. ¿Quiénes serían los candidatos? Bueno, Evo Morales, él aspira a la reelección a pesar de que la gente dijo no a su reelección, saben ustedes, un referéndum en 2016, y el expresidente Carlos Mesa, quien figura en segundo lugar en las encuestas. Habrá que ver qué ocurre el domingo en Bolivia y la posibilidad de un cambio político. En este caso sería si ocurre a favor de la democracia o la Asamblea Nacional en nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.